Asimismo, preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Aliento a que se establezcan iniciativas de diálogo para resolver el actual impasse en cuanto a las elecciones para las universidades autónomas. A pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la situación y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos siguen dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, un saludo para todos nuestros suscriptores que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Carlos Briceño y un saludo para Guillermo La Coraza. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan muchísima atención, amigas y amigos, porque son días de gran nerviosismo en el seno de la dictadura venezolana, ya que el 7 de septiembre el Tribunal Constitucional de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab hacia los Estados Unidos, dejando a la defensa del empresario colombiano cada vez menos recursos para evitar que sea entregado a las autoridades norteamericanas. Yo creo que es inminente que lo traigan a Estados Unidos, opinó desde Miami un periodista colombiano quien dialogó con un medio internacional sobre su libro Alex Saab, La Verdad, en el que revela detalles desconocidos del enigmático empresario barranquillero que pasó de caer casi en desgracia a convertirse en un ministro plenipotenciario del dictador Nicolás Maduro. Tenemos meses articulando una presión internacional sin precedentes contra Alex Saab, su organización criminal y sus socios por ser el responsable de la corrupción y destrucción de nuestro país y de toda la operación logística y financiera para la explotación ilegal del oro venezolano, además de mantener y financiar a una dictadura acusada internacionalmente de terrorismo y narcotráfico. Desde el año 2016, cuando nos juramentamos en la Asamblea Nacional, comenzamos las investigaciones contra Saab. Elevamos las denuncias al terreno internacional, convencidos de que la justicia llega y con las pruebas de todos los actos de corrupción y lavado de dinero en los que están involucrados él con Nicolás Maduro, Saab obtuvo contratos gubernamentales sobrevalorados para la construcción de viviendas, pagó sobornos y comisiones ilegales para obtener contratos gubernamentales. El jefe de investigaciones de una cadena internacional cuenta cómo Saab, de ascendencia libanesa, se benefició de una red de empresas fantasma dedicada a la importación ficticia, al tiempo que manejó diversos asuntos comerciales del régimen bolivariano, logrando amasar una fortuna valuada en al menos $1.000 millones. Resolvía el día a día de los problemas más urgentes del gobierno venezolano. Cuando se necesitaba resolver el problema de los alimentos porque no había leche, lo llamaban a él. Cuando no había combustible, él se iba y negociaba el envío de tanques de combustible de Irán. De esa forma, entabló estrechos lazos comerciales y diplomáticos con países como Turquía, Irán y Rusia, con el primordial objetivo de ayudar al dictador venezolano a burlar las sanciones internacionales. Fueron decenas de empresas fantasmas las que desarrolló en varios países de América Latina, Europa e incluso Estados Unidos, pero el vínculo de Saab con Maduro se da a través de Group Grand Limit, señalada de vender al régimen alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes. No obstante, ambos han sido acusados en distintas oportunidades de usar este programa conocido como CLAP para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima. Incluso han sido denunciados de entregar comida en mal estado. Por esa causa, Saab, junto a 3 hijastros de Maduro y otras 9 personas, fueron sancionados en julio del 2019 por Washington. Si bien al principio logró mantenerse alejado del radar de las agencias federales de los Estados Unidos, su vínculo con el narcotraficante colombiano Álvaro Pulido hizo que las autoridades norteamericanas comenzaran a indagar cada vez más en sus negocios, hasta considerarlo una pieza fundamental en la extensa red de corrupción del régimen venezolano. Él llega un momento en el que no resiste más las presiones sociales de Barranquilla. Ustedes saben cómo es vivirse en Barranquilla cuando la gente le va mal. A los 3 días ya todo el mundo lo sabe, empiezan a decir este señor está quebrado, y de hecho le estaba yendo muy mal en los negocios, aparentemente porque invirtió, no los 30 millones, no creo, invirtió mucho en esas exportaciones, y Chávez había cerrado el pago de Cadivi, no solamente para mortificar a Uribe, que habían permitido la llegada de tropas americanas para hacer entrenamientos, sino porque ellos sabían que los colombianos, algunos de los exportadores colombianos, también se estaban aprovechando de Cadivi, estaban haciendo exportaciones ficticias y trampas.
detenido en Cabo Verde el 12 de junio del 2020 cuando su avión hizo escala para cargar combustible en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal. El pasado viernes Saab aseguró en un comunicado que no va a traicionar a Maduro y pese a que muchos consideran inminente su extradición, confió en regresar a Venezuela para las próximas elecciones regionales de noviembre. Desde la llegada de Saab al entorno de Maduro, de la mano de la senadora colombiana Piedad Córdoba hasta sus esporádicos contactos con la DEA, el periodista expone los pormenores del meteórico ascenso del empresario de 49 años en la estructura criminal chavista. Por otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten de inmediato, debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población. Oigan amigos, pero pensaba que Michelle Bachelet no estaba del lado de Maduro, porque al hacer esto, lo que está simplemente es acolitándole los crímenes que hace Maduro, porque obviamente una vez se levanten las sanciones, Maduro puede volver a hacer y deshacer. Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos, y en él destacó que esas sanciones han acentuado también el impacto de la pandemia en el país. Asimismo, preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Aliento a que se establezcan iniciativas de diálogo para resolver el actual impasse en cuanto a las elecciones para las universidades autónomas. A pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la situación y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos siguen dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el ascenso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones. Señaló, las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se cree que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero principalmente. En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de vacunas que ha estado ampliamente disponible en países ricos en detrimento de los pobres. Dame tu opinión al respecto. Aquí en la sesión de comentarios puedes opinar lo que tú quieras. Tu punto de vista es muy importante para nosotros. Bachelet anunció que se renovó el acuerdo entre la oficina suya y el gobierno del dictador Nicolás Maduro, y todo para que el personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar tranquilamente en Venezuela, y que gracias a este último entendimiento, los observadores de su entidad han aumentado significativamente. También, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer el seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad, y lanzó un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de derechos humanos. Aliento a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables, y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación, garantizando la transparencia, la participación y los controles públicos. Preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. También acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades como oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación. Y por último, la semana anterior se concluyó una tercera ronda de negociación en Ciudad de México entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, y todo con acuerdos parciales encaminados a entablar mecanismos para atender la pandemia del COVID-19, y las partes fijaron reunirse nuevamente a finales de este mes. En ese sentido, Juan González, asistente especial del presidente Biden y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la Casa Blanca espera que tras estas negociaciones se den pasos concretos. En diálogo con un medio internacional, González señaló que los dos lados están hablando y que eso es bastante importante. Han salido con declaraciones constructivas y lo que tenemos que ver son pasos concretos. En el ámbito electoral no se han visto pasos concretos, se han visto muchas declaraciones y hay una agenda bastante robusta. Tenemos que ver todos los pasos concretos, reafirmó. Ante la pregunta de un periodista del medio internacional sobre si existe una posibilidad de una reunión entre Biden y Nicolás Maduro, ya que el dictador había mostrado interés en un acuerdo con el mandatario estadounidense, González simplemente respondió: Maduro
Maduro tiene que hablar con su propio pueblo, no con nosotros. Maduro se declaró momentos después contento con esos acuerdos parciales. Creo que el arranque ha sido un éxito, celebró el mandatario chavista, aunque denunció conspiraciones contra las negociaciones. Hay maniobras internacionales desde Colombia, desde Estados Unidos para acabar con este diálogo que hemos construido con paciencia y que queremos mantener, afirmó Maduro en una locución transmitida por la televisora estatal. El domingo pasado el dictador advirtió que estas negociaciones no se traducirán en impunidad, lo que es interpretado como una advertencia para Guaidó, juramentado como presidente interino en 2019 y quien enfrenta múltiples acusaciones por parte de la dictadura socialista. Nosotros tenemos no solamente el reconocimiento de los Estados Unidos, sino de 60 países, cosa que Maduro no tiene y él está llorando por eso, sentenció Guaidó. Los resultados de esa mesa van a redundar en beneficio de todos los venezolanos y las venezolanas. Lo volvimos a lograr en México, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, representante del chavismo ante las negociaciones. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.